Fue bonito mientras duró. Y así es como quedó mi Cabrilandia, en una habitación repleta de muñecas. Pero no pasa nada, porque Cabrilandia regresó y en su versión 2.0, y es más espléndida que nunca. Así que ponete cómodo y relájate, porque vas a ver a Cabrilandia mejor que nunca. ¿Me acompañás? ¡Vamos! Arrancamos con Cabrilandia 2.0, enfocando un poco el póster de Master of the Universe, al gran He-Man ahí levantando la espada con todo el poder. Bajando por acá nos encontramos con figuras de Master of the Universe, ahí lo tenemos al príncipe Adam. De Origin tenemos a Fisto de Super 7, al igual que el amigo Stratos. El Principito Adam, Undar en su versión custom, porque el verdadero no lo tengo ni a palo. Digamos que está bastante carito para obtenerlo. Y bueno, ahí tenemos un par de cabecitas de He-Man ahí esperando a que le busquemos algún cuerpito. Los mismos se quedan así para toda la vida. Bueno, ahí tenemos algo de Playmobil, tenemos al He-Man Espada Luminosa de Classic, el He-Man Espectacular de Classic también. Uno de mi He-Man preferido. Y hablando de preferidos, tenemos acá al amigo Anti-Eternia, subido en la montaña serpiente. Lo quiere atacar al amigo He-Man ahí. Pero el fantasma 2040 lo va a salvar de las garras del amigo Max Anti-Eternia. Le digo Max porque yo hice un corto cabrito de esa figura, bueno, de mi mundo Motu, en donde a él le pongo Max. Para los que no lo saben, él se llama Max. Y bueno, arriba de Max está Skeletor ahí con todo el poder arriba de la montaña serpiente. Pero más arriba está el amigo Mekaneck ahí controlando que esté todo bien. Y parece ser que va a hacer alguna emboscadita. Bueno, ahí tenemos el cuadrito ahí de las tortugas ninja. Tenemos acá a Squeeze. Parece ser que se va a tirar por el tobogán. Y al Skeletor este ahí atrapado. Se lo van a comer, pobrecito. Ahí enganchado está. Bueno, seguimos acá con las figuras de He-Man, Skeletor y el príncipe Adam. Ya lo tenemos. Al Cobra Khan y el amigo Scary Glow. La verdad que esta montaña serpiente está espectacular. Es la de Origin y se la rebanca porque mete un montón de figuras. Acá como vemos el amigo Fast o Fénix, como se dice acá en España, siendo rescatado por el hombre abeja. Y acá lo vemos a la mascotita de los Thundercats ahí queriendo arrojarlo al vacío. Está ahí endemoniado por la montaña serpiente. Y bueno, tenemos mezclado un poco las figuras. A mí me gusta mezclarla. Lo tenemos a Robin, tenemos a Bam Bam de los Picapiedras. Figuras variadas. El escudo de Max Anti-Eternia. Skeletor ahí dándole ok. Dale ese like, papá, dale ese like a este video. Y suscríbete si todavía no lo estás. Ahí vemos al amigo He-Man ahí levantando la espada con todo el poder del universo. Y ahí, bueno, a Mosquitor queriendo buscar el ataque. Y bueno, ahí tenemos la caja de la montaña serpiente que está espectacular. La verdad que se recontra quedó re bien ahí arriba del castillo de Grayskull. Bueno, a mí me parece que se quedó bien. No sé qué le parecerá a ustedes. Y bueno, ahí algunas cajitas de He-Man de los Amos del Universo. De la versión Super 7. De versión Super 7, sí. No, y el de Skeletor es el de Matty Collector. Que es el Classic, sí, el de Filmation. Matty Collector.
Bueno, ahí lo tenemos al amigo Stratos, también dando siempre el pulgar en alto, arriba del VHS que me regalaron acá los amigos de Rollo Nostalgia, que está tapado por el amigo He-Man acá, en su base de He-Man, de Tarzan Boy del planeta de Agostini. Y acá tenemos a Master of the Universe, figurine de Panini, que me lo regaló el amigo Martín el otro día cuando estuvimos en la feria de Córdoba. Y ahí, a Fisto también, haciendo el pulgar en alto. Like, siempre like, gente, no olviden eso. Y bueno, yendo hacia estos pagos, nos encontramos con Tortugas Ninja, de la película, de los dibujitos de los años 90, también de las Tortugas Ninja 3, creo que son estas figuras. Esta sí es de las Tortugas Ninja 3, la película. El maestro Splinter, Casey Jones. Bueno, sector tortuguero, digamos acá. Lo que tenemos en esta fila. Y tirando para acá, como dicen los españoles, nos encontramos con Rambo y su Jeep. Ahí, bien equipado, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo se le queda eso? Con insignia de Hordak. Figuras de Rambo de los años 80. Me gusta mucho esta línea. De hecho, es mi segunda línea favorita después de Master of the Universe. Y bueno, bajando hacia acá nos encontramos con los héroes de Origins. La línea esta nueva que salió de Master of the Universe. Hace unos 4 años atrás. Acá tenemos a los héroes, digamos. Y por acá nos encontramos con los villanos vintage. Esto es la línea vintage de Master of the Universe. Y hacia acá nos encontramos con Master of the Universe de Super 7. Una línea divina esta que salió. Y estas son las pocas figuras que tengo. En excepción de ese que es un trucho más o menos ese. Porque ese tiene el cuerpo vintage. Con la cabeza del He-Man de Super 7 que tengo por ahí. O sea que bueno, ese me lo hice yo. Ya lo comenté en algunos videos. Bueno, bajando hacia acá nos encontramos con más Master of the Universe. Te estoy mostrando la colección en definitiva, pero bueno. La colección actualizada. Y cómo se quedó todo, cómo lo fui ordenando. Estos son los vintage. Guerreros heroicos. Y tirando por acá, más Master of the Universe vintage. También un poco mezclado. Están los hombres serpientes, está la horda. Un poquito de todo. Y bueno, hacia acá también seguimos con Master of the Universe Origins. Los malvados. Como verán. Y bueno, bajando hacia acá nos encontramos con Skeletor y He-Man de la versión de Netflix. Por acá la línea de Conan también me gusta mucho. Esta línea de Conan. Los tengo a casi todos. Me falta el personaje ese que está ahí. Víboro se llama el personaje ese. Y bueno, acá nos encontramos con más Master of the Universe. Algunos guerreros heroicos. Ahí lo tenemos a He-Man. Tenemos al elefantito. Notebot. Y al Manatams ahí encerrado en ese blister. Pero en el blister de Manatams de la serie animada de Filmation, la de Super 7. Bueno, vamos a continuar por la otra estantería. Bien, llegando a esta estantería que me negocié hace muy poquito. Tenemos un poco de figuras variadas. La vamos a mostrar un poquito al detalle también para ver cómo se quedaron. Ahí tenemos la caja de las Tortugas Ninja. Ahí tenemos también la caja del Land Shark. Y bueno, bajando hacia acá nos encontramos con Terminator, de Terminator 2.
apuntándole con la escopeta al T-1000. Pero ya sabemos que eso no le hace absolutamente nada. Y bueno, más allá al fondo lo vemos ahí medio muerto del asco, ahí parece que estuviera medio choborra, borracho el Batman ese que conseguí en la feria de Bailén, que está buenísimo, me encanta porque es re bizarro. Y bueno, acá tenemos a Terminator, tenemos al Fantasma 2040, ahí con su mascota. Tenemos el Batman este que es una locura, es el Batman de El regreso del Caballero Oscuro. Esta figura me impactó, me volvió loco cuando lo vi. Ahí se lo compré al amigo Rafa en la feria de Córdoba. Y me parece un super figurón. Estos son figuras con cuerpo de Motu Classic. Bien. Y ahí lo tenemos a Superman también. El Evil Superman. Que me hace acordar mucho a un personaje de los X-Men. Gladiador. No el gladiador de Russell Crowe, sino el de los X-Men. Es el que voy a poner ahora en pantalla para que se den una idea. Y también está buenísimo. Me enamoré de esta figura también. Un espectáculo. Y bueno, acá esta sección es del Caballero Oscuro. Ahí tenemos a otro oscuro ahí, sentadito. Y por ahí atrás tenemos al Batman de Mego que me regaló mi queridísima amiga Alicia González del canal de YouTube Los Trastos de Ali. Y el Robin divino es ahí, esa estatua espectacular. Bajando hacia acá nos encontramos con He-Man, pero además de He-Man nos encontramos con el amigo ahí, Juanita, Mr. Toy Collector. Un genio el amigo acá. Potaza. Y bueno, lo tenemos a He-Man ahí subido arriba del Battlecat. Esta es una sección He-Man, digamos. Tenemos al He-Man normal, tenemos al He-Man armadura de combate. Como verán tengo varios. Y ahí lo tenemos a los Príncipe Adam. En su versión vestido, en su versión medio vestido y en su versión que ya se sacó la chaqueta. Y bueno, acá el clásico He-Man también de toda la vida. Mi figura preferida por excelencia. Ahí lo tenemos. Con esa cara de He-Man vintage de los años 80. Y bueno, bajando hacia acá nos encontramos con figuras variadas, un poquito de todo. Lo tenemos a Peter Pan, tenemos a los personajes de Supercampeones, lo tenemos a Tarzan Boy, el Hombre Bestia, el Zorro, Hordak, Skeletor ahí. Tenemos a Iron Man haciendo las paces con la chica esta de Star Wars, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Rey, que no me acuerdo bien ahora mismo cómo se llamaba. Y están ahí, uniendo el poder, digamos. Sección variada esta, Ahí lo tenemos abajo de Weber. Tenemos los mini cómics de Master of the Universe. Ahí lo tenemos a Seagal. Porque por ahí tenemos a Steven, que lo vamos a mostrar dentro de un ratito. A Senseiya. Un poquito variado. Acá el tema está con este sector. Bueno, bajando hacia acá nos encontramos con las tortugas ninjas de la película de 1990. Ahí lo tenemos a Rafael, parece que se encontró algo en el Tortumóvil, lo está analizando. Y bueno, el fabuloso y majestuoso Tortumóvil. Tenemos acá a Miguel Ángel, tenemos a Donatello. Estas son las figuras de NECA. Tenemos un calendario de las Tortugas Ninja y los naipes de las Tortugas Ninja. Bien, esta es sección Marvel, de lo poco que tengo, pero bueno, nos defendemos un poquito con esta colección, que la verdad que está linda, está variada. Tenemos a Cable, al Duende Verde, tenemos a Apocalipsis, a Leómidas, Spider-Man, otro Duende Verde, el clásico digamos, ahí a lo ves, ¿no? Wolverine, o Guepardo como se dice en Latinoamérica.
Así que bueno. Bajando por aquí. Lo tenemos a Roboto arriba del número 3 ahí. Parece ser que chocó con los amigos Westor ahí. Los malvados esto. Y Peluchín. Peluchín, chin, chin, Peluchín, chon, chon. Ahí en el avión de Playmobil están. Bueno, tirando hacia acá. Nos encontramos con otro Tortumóvil, el número 2. Lo tenemos a Shaggy. Arriba de la moto esta de Spider-Man. Lo tenemos a Super Skeletor. Arriba del caballo de Jigsaw. Y tenemos a He-Man conduciendo el jeep de Rambo con un super cañón. Que parece ser que le va a volar la cabeza al caballo de Super Skeletor. Y ahí lo tenemos al guerrero de la carretera arriba del jeep de Rambo. Le está haciendo el aguante. Bueno, tirando hacia arriba nos encontramos con este Skeletor en versión Jigsaw. Con el amigo He-Man ahí que está medio chungo también el amigo. Y bueno, parece ser que nos encontramos con el amigo Hordak que tuvo un triste y espeluznante final. Pobre chico. Y bueno, He-Man ahí arriba de su coche, como se suele decir. Los coches raros allí de Eternia. También sección He-Man está. Pero miren ahí. Hordak no está del todo muerto. Va por sus piernas. Así que He-Man lo está ahí llevando en su carro moto. Bueno, acá el He-Man versión Origins. Y más He-Man. El de 200X o el 2000X. Y tirando hacia arriba tenemos un popurrí de figuras de todas las marcas. Loca Academia de Policía, los monitos, los cazafantasmas, el lobo de los cazafantasmas, Drácula de los cazafantasmas, los cazafantasmas, y el amigazo acá, el rey, el Aquaman, el divino ahí que le enganchó la mano al loco este de la Loca Academia de Policía. Quiero destacar que este figurón me lo regaló mi amigo Jesús. Figurón este. Y bueno, acá tenemos al último gran héroe. Parece ser que lo pilló el amigo acá, Angelito. Y lo va a meter preso. Porque ya se mandó mucha fechoría el tipo. Así que está jodido. A saber lo que hizo. Bueno, tenemos eso ahí, el pin del Capitán Planeta, perdón. Y bueno, ahí Terminator conduciendo su coche. Motorratones. Bueno, figuras de la lucha libre. Y bueno, tirando hacia arriba nos encontramos con Spider-Man ahí haciéndose el cancherito. Arriba del tanque de los Thundercats. Conducido por esta calavera ahí que te está mirando como diciendo, mira, acá yo tengo el control, Y ahí Leono con cara de diciendo, no puedo hacer nada, cache. Así que bueno, acá Centuriones. Unas figuras impresionantes. Me encanta esta línea producida por Kenner. Una locura. Y bueno, acá lo tenemos a Rambo y a Recoil ahí. Los dos para la guerra. Pero bueno, no se olviden del amigo calavérico que se puso para la foto también, Así que está ahí. En el Skywolf. El Assault Sheet. No sheets de mierda. Shit. Ahí. Y bueno, hacia arriba nos encontramos con Cyberman ahí. Con esa banderita de la calavera.
con Rafael tocándole la cabecita, como diciéndole, nene, quédate acá, no te muevas, porque si no el señor Trump te va a meter preso. Qué sé yo, te batí cualquiera. Bueno, lo tenemos al Gold Ranger, figurón esa. Y ahí lo tenemos al Sword del Power Ranger blanco. ¿Se acuerdan de ese? Y bueno, ahí tenemos al amigo Darth Vader, sosteniendo el techo, que no se caiga. Y más arriba, a ver, ahí, tirando arriba, nos encontramos con un par de cajitas de los DeLorean de Back to the Future. Por último, pero no menos importante, tenemos acá la sección Back to the Future, o Volver al Futuro, o Regreso al Futuro, con los DeLorean de la película. Este es el DeLorean de la 2 y este es el DeLorean de la 3. Son en escala 1:24 de la marca Welly y de metal. Estos son en escala 1:18, el de la 3 que viene con el efecto polvo. Y bueno, parece ser que el efecto polvo se le está convirtiendo en un efecto de verdad, por lo que se ve. Pero bueno, lo vamos a dejar así para que parezca más verdadero. Y bueno, acá el DeLorean de la 1, porque no tiene el Mr. Fusion. Tirando hacia acá nos encontramos con la radio de Marty McFly, la National Panasonic. Esta es la radio de la película y está en perfecto estado y funcionando. Arriba nos encontramos al DeLorean de Volver al Futuro 2 con el efecto hielo. No sé si se aprecia. Estos son en escala 1:18 y la verdad que están muy pero muy conseguidos. Estamos haciendo el tiempo para ver si cambia el horario. Este horario que tiene es un horario cualquiera. Lo tengo que regular. Ahí está. ¿Vieron cómo cambió? Solito. Bueno, ahí tenemos la matrícula del DeLorean. California, out time, fuera de tiempo. Y ahí tenemos a los amigos Doc Brown and Marty McFly sacándose la foto con el reloj clásico de todas las películas de Volver al Futuro. Y bueno, acá el DeLorean, tenemos el cuadrito identificando a la parte 1, a la parte 2 y a la parte 3, la del oeste. Y bueno, tirando hacia arriba y ya finalizando, nos encontramos con este póster de Creedence Clearwater Revival, mi banda preferida por excelencia, liderada por John Fogerty, más de Back to the Future, ahí la portada de la película de la primera, digamos. Y bueno, acá está el feo del cabrito, Eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado el video de la colección del cabrito, de la versión 2.0. Nos vinimos más renovado que nunca y la verdad que lo estoy súper disfrutando. El espacio, cabe destacar que es mucho más grande que el que tenía allá en la otra habitación. Y bueno, te recuerdo que si te gustó este video, no olvides dejar un hermoso like y de suscribirte si todavía no lo estás. Dicho todo esto, nos vemos en otro video de Jane el Cabrito.